Muy buenas, soy Marreida, realizador audiovisual, y hoy hablaremos de si vale la pena en 2020 producir en 4K o en Full HD. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas. Pues hoy hablaremos de si vale la pena o no realizar vídeos en 4K o todavía en Full HD. Hay gente que está ya convencida de que solo graba y edita en 4K y hay gente que aún se resiste y lo hace en Full HD. Empezamos con lo más básico. ¿Qué es el Full HD? El Full HD es una resolución. La resolución se refiere a la cantidad de píxeles que una pantalla es capaz de ofrecer y se mide multiplicando los píxeles a lo ancho y alto de la misma. Entre las resoluciones más populares en pantallas se encuentran aquellas con una resolución Full HD de 1920 por 1080 píxeles. El 4K ya es una resolución mucho más grande que se utiliza a nivel cinematográfico, sobre todo. Cuenta con 4096 píxeles horizontales y 2160 de verticales. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es el Full HD y el 4K, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos grandes pilares, ¿no? Uno es los hábitos de consumo de la gente, es decir, si la gente tiene o no televisiones 4K en su casa y si los canales emiten o no en 4K. La segunda que creo que tenemos que tener en cuenta pues es si a nivel técnico nos vale producir 4K para tener una mejora de calidad técnica. Pues los hábitos de consumo de la gente, según un estudio que tenemos aquí, las ventas de televisores 4K ya superan los 100 millones durante el 2018, que es el último estudio que hemos tenido acceso. Pero se sabe que ya más de la mitad de hogares españoles ya tienen televisores a 4K aquí en España. Después tenemos la cantidad de canales y plataformas online que emiten en 4K. De hecho, aquí en España contamos ya con 16 canales diferentes en esta resolución. Una de las principales plataformas que emiten 4K es Netflix. De hecho, Netflix no lo emite todo en 4K, pero sí que pide todo el material de las productoras en 4K por si después pues, lo quieren subir en 4K. Una vez sabemos los hábitos de consumo y lo que ofrecen los canales, pues vamos a analizar si a nosotros, los productores, los realizadores, nos conviene trabajar en 4K o en Full HD. A nivel de mejora de calidad técnica, pues tiene una bastante frecuente que se utiliza mucho, que es que si trabajas en un proyecto de Full HD de 1080 y grabas en 4K, pues lo que puedes es escalar la imagen y hacer varios encuadres. Vemos el ejemplo de una entrevista que hicimos a dos personas y aquí ya estáis viendo cómo podemos conseguir tres planos distintos de un solo cuadro. ¿Qué pasa? Que al escalar 1080, como tenemos más píxeles porque hemos grabado en 4K, pues no pierde calidad y así pues podemos jugar más. Eso también nos va bien, por ejemplo, a veces pues tenemos que tirar mucho de tele y aún así pues no tenemos el plano medio que queremos, pues lo podemos ajustar más si grabamos en 4K. Y como otro punto positivo, o el punto positivo, el más importante, es que tenemos muchas más salidas comerciales. Ya hemos dicho que hay muchas plataformas y televisiones que emiten en 4K. De hecho, no hace falta ir a las series, a películas, a documentales, realizando vídeos de boda, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo pues que hace 2 años muy poca gente, muy pocos novios nos decían que tenían un televisor 4K en su casa. Ahora nos lo dicen que sí, que tienen televisor 4K. Es por eso que nosotros lo que hacemos pues es ya entregar el material en 4K para que lo puedan ver en una mayor resolución. Es evidente que también hay unos contras en 4K. Necesitamos pues mucho más espacio. A nivel de discos duros pues ocupa mucho más espacio. La imagen en 4K son muchos más píxeles, mucha más resolución, o sea que son muchas más tarjetas SD que tenemos que comprar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de grabar.
También las cámaras tienen que estar preparadas porque pues hay algunas cámaras que se calientan mucho y por según qué producciones pues grabar en 4K a lo mejor no es lo más adecuado. También tenemos que tener en cuenta después y sobre todo en postproducción de tener una tarjeta gráfica que nos aguante el 4K, tener una buena RAM que nos aguante el 4K y de hecho hay soluciones para no tener que cambiar todo el equipo de postproducción, ¿no? Una solución es esta, es el Samsung T5, es un disco SSD, en este caso de 500 GB. Tenemos varios aquí en la productora porque funcionan muy bien, ya que para editar en Premiere pues lo que hacemos es directamente importar los archivos desde aquí y trabajar directamente desde aquí. La otra solución para no tener que cambiar todo el equipo sería trabajar en proxies. En proxies puedes trabajar desde edición con Premiere, Final Cut y demás, aunque también hay cámaras que ya graban en proxy. Proxy, para quien no sepa lo que es simplemente un archivo más pequeño del original. Con el archivo más pequeño se enlaza con el original y así el rendimiento es mucho más bueno y después al exportarlo lo puedes exportar en 4K sin ningún tipo de problema. Concluyendo, a ver, eso es muy personal porque depende mucho de las producciones que cada uno haga, ¿no? Yo diría que grabar se tendría que grabar ya siempre en 4K. Como hemos visto, los hábitos de consumo cada vez ya son más crecientes en 4K. Yo creo que ya lo justifica el hecho de que la gente tenga ya más de la mitad de televisores en España ya sean en 4K, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y eso que dicen, ¿no? Dale un like y suscríbete porque así podemos hacer más vídeos de estos. Si te ha quedado alguna duda o quieres saber algo más o quieres que haga algún vídeo sobre estos temas, pues nos lo dejas en los comentarios y así lo podremos hacer. Muchísimas gracias a todos y que vaya muy bien estos días. Y se mide multiplicando los píxeles a los anchos y se mide multiplicando los píxeles a los anchos y culons a los ancho pancha.